Buenas a todos, ¿cómo están? Espero que bien. Bueno, vamos a comenzar, ¿sí? Con lo que es la parte de patrimonio neto. Eh, Comenzamos lo que es la segunda parte de todo este cuatrimestre, ¿sí? Que venimos cursando. Ya vimos estado de situación patrimonial, estado de resultados, vimos modelos contables, ahora vamos a ver todo lo que es patrimonio neto. Bien, cuando nosotros hablamos de patrimonio neto, lo primero que decimos, ¿sí? Según la ecuación contable básica, que el patrimonio neto es la diferencia entre el activo y el pasivo, ¿sí? Recuerden que el activo es todos los bienes y derechos a cobrar que posee el ente y el pasivo son todas las obligaciones. Este patrimonio neto, ¿sí? Está formado por el capital social, ¿sí? Que ahora vamos a ver qué es cada una de estas cosas, ¿sí? Estos puntos o la composición en realidad del patrimonio neto. Uno es el capital social, el segundo elemento son las reservas o también llamadas ganancias reservadas y el tercer elemento que conforma el patrimonio neto, ¿sí? Son los resultados. Comenzamos por el capital, ¿sí? Por el capital social. Dentro del capital, ¿sí? El capital en realidad se puede dividir en capital suscripto y capital integrado. ¿Qué pasa? Cuando hablamos de capital suscripto, ¿sí? Hablamos de aquel capital que se suscribe, ¿sí? Al momento de que se toma, el compromiso de efectuar el aporte. ¿Qué pasa? Nosotros nos comprometemos, ¿sí? A conformar la sociedad, a aportar una determinada cantidad de bienes o dinero. Es el compromiso de aporte, ¿sí? El capital suscripto. El capital integrado es aquel capital social que ese compromiso de aporte se hace efectivo. No efectivo de dinero, sino efectivo de realizable, ¿sí? De que se realizó, ¿sí? Ese compromiso de aporte. Este aporte, como dije anteriormente, puede ser en efectivo, puede ser en bienes, puede ser en derechos, ¿sí? El capital integrado tiene que cumplirse en forma total de este compromiso de aporte, ¿sí? Si yo me comprometí a suscribir, ¿sí? En el capital suscripto, 1.000 pesos, ¿sí? Esos 1.000 pesos tienen que estar efectivamente integrados. No puedo integrar 500 solamente. Tiene que ser la totalidad del capital suscripto integrado. Vamos a ver entonces también otra composición, otro de los elementos que forman el patrimonio neto son los resultados. Cuando hablamos de resultados, hablamos de resultados que corresponden al ejercicio en sí, ¿sí? Que son aquellos resultados que se producen durante el ejercicio económico actual o el que está en curso. Y cuando hablamos de resultados de ejercicios anteriores, son aquellos resultados o aquellas ganancias o pérdidas acumuladas que todavía no han recibido ninguna asignación específica, ¿sí? Todavía no se sabe qué se va a hacer con esos resultados y se viene acumulando de ejercicios anteriores. Y por tercer y último elemento que compone a lo que es el patrimonio neto tenemos las ganancias reservadas o reservas, ¿sí? Muy conocidas como reservas. ¿Qué son las ganancias reservadas o reservas? Son ganancias, ¿sí? Retenidas por el ente por explícita voluntad social o por decisiones legales, estatutarias o otras. Es decir, yo destino, ¿sí? Una parte, vamos a ver, de las ganancias del ejercicio, destino una parte a, ya sea por decisiones legales, por decisiones estatutarias o por simple acuerdo entre los socios, ¿sí? ¿Qué pasa? ¿Cómo determina estas ganancias reservadas o estas reservas? Se va a convocar, ¿sí? A una asamblea entre los socios. Y en el caso de que obviamente se obtenga durante el ejercicio ganancia, ¿sí? Del estado de resultados, se va a decidir qué hacer con esa ganancia, ¿sí? Lo primero que se va a hacer, ¿sí? Es destinar estas ganancias a las reservas, ¿sí? Y luego, en el caso de que se decida, se va a dividir entre los socios, que después vamos a ver cómo se llama, ¿no? Esta división entre los socios. Obviamente, todas estas decisiones, ¿sí? Se toman en cuanto a la decisión de los socios, ¿sí? De dividir estas ganancias y obviamente, pero lo primero que se hace es destinar
dicha ganancia del ejercicio a la constitución de reservas. ¿Qué pasa? Dentro de las reservas más conocidas, ¿sí? Tenemos la reserva legal y la reserva estatutaria que vemos acá en este PPT. La reserva legal, ¿sí? Es una reserva que es obligatoria por la Ley de Sociedades Comerciales, la 19.550, ¿sí? Esta reserva es obligatoria por ley, ¿sí? Y lo que establece la Ley 19.550 es que de cada ejercicio económico se debe destinar el 5% de los resultados, ¿sí? Hasta alcanzar el 20% del capital suscripto. Vuelvo a repetir, de cada ejercicio económico se deberá destinar 5% de los resultados a la reserva legal hasta alcanzar el 20% del capital suscripto. Cuando veamos un ejercicio práctico, nos vamos a dar cuenta que estamos diciendo con estos del 5% de los resultados hasta alcanzar el 20% del capital, ¿sí? Pero lo importante es que esta reserva es obligatoria por ley. Después, tenemos otra reserva, que es la reserva estatutaria, que también es una reserva obligatoria, pero porque así lo establece el estatuto social, ¿sí? El estatuto lo que va a determinar, ¿sí? Es un porcentaje que, por supuesto, siempre va a estar acordado entre los socios al momento de que se constituye la sociedad, ¿sí? En el estatuto social de dicha sociedad se va a fijar el porcentaje en el cual luego va a tener que destinarse a la reserva estatutaria, ¿sí? No hay un porcentaje fijo en este caso, como la reserva legal, sino que es un acuerdo también de los socios, la constitución de esta reserva y el porcentaje. Y otra cosa que vuelvo a repetir, que es importante destacar, es que esta reserva es obligatoria, sí, pero no por ley, sino por estatuto. Otra de las reservas más conocidas es la reserva facultativa o voluntaria, ¿sí? ¿Qué pasa con esta reserva? También surge de un acuerdo entre los socios, ¿sí? Y generalmente se constituye, ¿sí? Para proteger el patrimonio de la empresa. Tienen un fin. Estas reservas lo que tienen es un fin, tienen una facultad, ¿sí? Por eso es facultativa. Una facultad. ¿Qué significa con esto? Sirven para el cumplimiento de un objetivo. Una vez que ese objetivo se cumple, esta reserva puede volver a constituirse o no. Generalmente lo que hacen estas reservas, ¿sí? Se utilizan en realidad para empresas industriales, por ejemplo, para si se sabe que en un futuro va a haber una renovación de bienes de uso de gran porte, lo que se hace es ir destinando, ¿sí? Según lo que hayan aprobado los socios, ¿sí? Lo que hayan acordado, se van destinando, ¿sí? Una parte de los resultados del ejercicio a esta reserva, para que en un futuro luego pueda ser utilizada, por ejemplo, para lo que es la renovación de bienes de uso de gran porte, ¿sí? Así que esta reserva, lo que hay que también puntualizar es que no es obligatoria. Esta reserva no es una reserva obligatoria, ¿sí? Sino que surge de un acuerdo entre los socios y tiene una facultad, ¿sí? Una facultad, un fin, ¿sí? Y es voluntaria, ¿sí? No es obligatoria. Bueno, vamos a hacer un resumen de lo que es la composición del patrimonio neto. Va a estar compuesto por, como dijimos, aporte de los propietarios capitalizados, que también son conocidos como acciones en circulación, que es el capital social. Las acciones en circulación es el capital de la empresa. Después tenemos los resultados no asignados, ahí puestos como RNA, resultados no asignados. Son los resultados de este ejercicio y de ejercicios anteriores. Y después tenemos las reservas o las ganancias reservadas. Como expliqué anteriormente, la reserva legal, la reserva estatutaria y la reserva facultativa. Ahora vamos a hablar un poco de lo que son los dividendos, ¿sí? Como dije, luego de que se obtenga el resultado del ejercicio, en el caso de que sea ganancia, la empresa va a destinar, o el ente va a destinar esta parte de los resultados del ejercicio, ¿sí? A los que son las reservas. Una vez que cumple, ¿sí? Con las reservas estipuladas, ¿sí?
lo que va a hacer o lo que puede hacer es distribuir, ¿sí?, este resultado del ejercicio entre los accionistas. Esta distribución de los resultados no asignados, ¿sí?, mediante los accionistas se denomina dividendos, ¿sí? Y estos dividendos, ¿sí?, pueden ser en acciones o dividendos en efectivo. Vamos a hablar un poco de lo que son los dividendos en efectivo. ¿Qué pasa? Cuando se decide el pago de dividendos en efectivo, el ente lo que va a hacer es contraer una deuda con aquel accionista, porque los dividendos no se pagan generalmente en el momento que se decide su distribución en efectivo. Lo que va a hacer esto va a disminuir el patrimonio neto y se va a originar esta deuda con el accionista, o sea, se va a originar un pasivo. Esta salida de fondos, cuando se realice el pago de dividendos, se produce con posterioridad, ¿sí?, a la reunión de socios o asamblea. Acá tenemos un ejemplo en donde se establece que el 30 del 4 la asamblea aprobó la distribución de dividendos en efectivos por 2.000 pesos. Luego pasan los meses, el 30 del 4 se produce la aprobación de la distribución de dividendos en efectivos, pero no se realiza así en ese momento lo que es el pago de estos dividendos. Lo que sí va a pasar el tiempo y recién, como ven en este punto, el 15 del 9 se van a abonar estos dividendos en efectivo. Entonces, ¿cómo es el asiento? Los asientos que vamos a tener que hacer de la siguiente manera. El 30 del 4, ¿sí?, se va a realizar, luego de la aprobación de la Asamblea de la distribución de dividendos, el siguiente asiento: resultados no asignados, patrimonio neto que disminuye por 2.000. ¿Por qué resultados no asignados? Como dijimos, estos dividendos se deciden a través de la distribución de los resultados del ejercicio, ¿sí? Entonces la cuenta que representa los resultados del ejercicio y los ejercicios anteriores es la cuenta de resultados no asignados, como una cuenta de patrimonio neto que disminuye en el debe. ¿Qué pasa? Como generación del pasivo, de la deuda que tenemos con nuestro accionista, porque los dividendos en efectivos no se pagan en ese momento, surge la cuenta de dividendos a pagar como un pasivo que aumenta en el haber por 2.000. Transcurre el tiempo y estos dividendos se van a pagar recién en el mes de octubre, el día 15 de octubre. Entonces tenemos que cancelar esta deuda que tenemos con los accionistas. ¿Cómo lo cancelamos? A través de la cuenta de dividendos a pagar, como un pasivo que disminuye en el debe por 2.000. Y como dijimos que son en efectivo, no hay ninguna duda de que se paga con dinero en efectivo, ¿sí?, a través de la cuenta caja, como un activo que disminuye por esta salida de fondos por el pago de dividendos por 2.000 pesos en el haber. Vamos a retomar lo que son los dividendos, pero en este caso vamos a hablar de los dividendos en acciones. ¿Qué pasa con estos dividendos en acciones? No va a haber salida de fondos, o sea, no voy a pagar dividendos en efectivo, sino lo que voy a hacer es emitir acciones, ¿sí? ¿Para qué es esto? Para aumentar el capital. Se va a utilizar la cuenta acciones a emitir o dividendos en acciones a emitir, es absolutamente lo mismo. Y cuando estas acciones se emiten efectivamente, se van a cancelar y se va a acreditar lo que es la cuenta capital social. Vamos a ver un ejemplo para que pueda quedar más claro esto que estamos diciendo. El 30 del 4 se reúne la Asamblea General de Accionistas y aprueba la distribución de dividendos en acciones, por supuesto, por 2.000 pesos. Se van a iniciar los trámites jurídicos, ¿sí?, para emitir las acciones, las cuales se encuentran en el curso A3112LXX. ¿Qué asiento vamos a tener que realizar para que pueda vislumbrar lo que es este ejercicio? Lo que vamos a hacer es, como dijimos que los dividendos surgen de los resultados del ejercicio, tenemos que debitar entonces la cuenta de resultados no asignados, que es la cuenta que representa los resultados del ejercicio y los ejercicios anteriores. Resultados no asignados como patrimonio neto que disminuye por el debe. Y como contrapartida de esta cuenta vamos a tener dividendos en acciones a emitir, o acciones a emitir, es lo mismo, como patrimonio neto que aumenta por 2.000. Una vez que se termina el trámite jurídico para emitir dichas acciones, tenemos que convertir estas acciones, como dijimos anteriormente, en capital. ¿Cómo hacemos para convertir estas acciones a emitir o estos dividendos a emitir en capital? Cancelamos, ¿sí?, la cuenta de dividendos en acciones a emitir o acciones a emitir patrimonio neto que disminuye por 2.000 y
le damos el aumento, ¿sí? La capitalización de estos dividendos a través de la cuenta justamente capital suscrito, patrimonio neto que aumenta por 2.000. Capital suscrito también se puede usar la cuenta acciones en circulación. Es lo mismo, las dos representan a la cuenta capital. Otra parte de la composición del patrimonio neto que vamos a ver en forma aparte son aquellos aportes de los propietarios no capitalizados. Dentro de los aportes de los propietarios no capitalizados vamos a encontrarnos con los que son, o con lo que es en realidad el aporte irrevocable para futura suscripción de acciones. ¿Qué es toda esta definición tan larga, sí? Aporte irrevocable es cuando un accionista o un tercero aporta al ente, a la sociedad o empresa en forma irrevocable, esto es una distinción, en forma irrevocable, una determinada suma de dinero que se va a aplicar contra la integración de un futuro aumento de capital, por el cual se hará la correspondiente emisión de acciones. Vuelvo a repetir, un tercero o un accionista aporta al ente en forma irrevocable una determinada suma de dinero que se aplicará en la integración de un futuro aumento del capital por el cual se van a emitir más acciones. ¿Qué pasa con este aporte irrevocable? Este aporte irrevocable no tiene un plazo legal para que este aporte sea capitalizado, sea convertido en capital. Generalmente, si se utiliza como plazo 2 años desde que se efectúa el aporte. ¿Por qué tiene la condición irrevocable? Porque es irrevocable ya que la sociedad va a decidir la capitalización y porque el aportante se compromete a no solicitar el reintegro de este dinero en efectivo. Es decir, que este dinero en efectivo que se aporta tiene un fin. ¿Cuál es el fin? El futuro aumento del capital. Por eso se hace en forma irrevocable, porque el fin es aumentar el capital y no tiene otro fin. Entonces, vuelvo a repetir, tiene esta característica de ser irrevocable, porque aquel que aporta se compromete a no pedir la devolución de ese efectivo. ¿Qué pasa? La resolución técnica número 17 nos establece diferentes tipos de requisitos para realizar este aporte irrevocable, por eso se llama para futura suscripción de acciones, porque es el fin, como dije anteriormente, es aumentar el capital. ¿Cuáles son los requisitos de este aporte irrevocable? Es que hayan sido efectivamente integrados, ¿sí? Que surjan de un acuerdo entre el aportante y el órgano de administración de la sociedad y que hayan sido aprobados por la asamblea. ¿Qué pasa? Si cumplen estos 3 requisitos desde un inicio, son patrimonio neto. Una vez que el órgano de administración aprueba estos aportes, son patrimonio neto. En el caso, ¿sí?, que no cumpla alguno de estos requisitos, van a formar parte del pasivo, que después vamos a ver cómo se llama este pasivo. Pero es importante destacar que el aporte irrevocable tiene requisitos, ¿sí? Y que si uno de estos no se cumplen, deja de ser patrimonio neto y va a pasar a ser un pasivo. Ahora vamos a ver un ejemplo de aporte irrevocable para que quede mucho más claro cómo se realiza el asiento y todo lo que dije anteriormente del aporte irrevocable para futura suscripción de acciones. Según un acuerdo entre el aportante y el directorio, se constituye un aporte irrevocable por 2.000 pesos. ¿Qué pasa? Como dijimos, este aporte irrevocable lo realiza un accionista o un tercero en efectivo, si tiene que ser en dinero en efectivo. Entonces, si es en dinero en efectivo, lo que se va a debitar es la cuenta caja, activo que aumenta, porque ingresa a nuestro ente, a nuestro patrimonio de la sociedad, un activo que aumenta por 2.000 pesos, y se va a acreditar la cuenta aporte irrevocable que forma parte del patrimonio neto que aumenta por 2.000 pesos. Vuelvo a repetir, esta cuenta aporte irrevocable tiene como fin en un futuro convertirse en capital, ¿sí?, que sea capitalizado. Y otra de las cosas que quiero destacar es que se realiza el aporte en efectivo. Acá no se aclaró en el ejercicio porque si, como dijimos anteriormente, tiene que ser en efectivo. Entonces no hay otra forma de realizar el aporte en el local, no lo puedo realizar en bienes, sino sí o sí en dinero en efectivo. ¿Qué pasa? Con estos aportes irrevocables tienen dos destinos.
Uno de los destinos es capitalizar, que ese es el destino más importante en realidad, por eso es irrevocable. Y otro de los destinos, ¿sí?, que se le puede dar a este aporte irrevocable es la restitución, restituir, ¿sí? Lo ideal o el fin de este aporte irrevocable es que se capitalice, que se convierta a capital en un futuro, no que se restituya. Cuando se restituye se va a convertir en un pasivo. Cuando se capitalice, sí, obviamente esta capitalización es por decisión de la asamblea y esta capitalización puede ser en forma total o parcial del aporte irrevocable. En el caso de que sea total, sí, se capitaliza en forma total, y en el caso de que sea parcial se capitaliza la parte que se establece. Y todo esto siempre tiene que estar aprobado por la asamblea. Capitalizar, en el caso de que se decida, ¿sí?, o el fin del aporte irrevocable es la capitalización, se realiza el siguiente asiento. Aporte irrevocable, disminuye el patrimonio neto en el leve por 2000. ¿Por qué? Porque ahora este aporte irrevocable se va a convertir en capital, ¿sí? Entonces tengo que acreditar la cuenta capital social, patrimonio neto que aumenta por 2000 pesos. ¿Qué pasa? Otra de las cosas que podría suceder de este aporte irrevocable, en el cual no es el fin pero puede pasar, es la restitución de este aporte. ¿Qué pasa? Esta restitución del aporte irrevocable se puede dar porque no se celebró la asamblea, porque no se decidió, si no se pusieron de acuerdo a capitalizar, por falta de tratamiento a este aporte irrevocable y porque se aprobó, ¿sí?, fuera del plazo previsto para el acuerdo. Se aprobó este aporte irrevocable fuera del plazo estipulado. ¿Qué pasa? Esta restitución, ¿sí?, se contabiliza, como dijimos, como un pasivo, es una deuda, se llama aporte irrevocable, y esta mora en la restitución puede generar interés. ¿Qué significa con esto? Aquel que aportó, ¿sí?, este dinero en efectivo con la idea de que sea un aporte irrevocable para futura suscripción de acciones. ¿Qué pasa? Se dio alguno de estos hechos que hizo que este aporte irrevocable se convierta en un aporte revocable, ¿sí? ¿Por qué este aporte revocable? Es un pasivo. ¿Por qué es un pasivo? Porque ahora nosotros como sociedad le debemos restituir la plata al tercero o accionista que vino y aportó. Entonces se genera un pasivo. Y encima, mientras, si nosotros tardamos, ¿sí?, en lo que es la restitución de este dinero en efectivo, inclusive nos puede llegar a cobrar intereses si tardamos en pagar este pasivo, este aporte revocable. Ya les repito, no es la idea del aporte irrevocable que se convierta revocable, pero se pueden dar algunas de las causas, ¿sí?, de restitución y puede convertirse en un pasivo para la sociedad. Muchas gracias a todos. Después les quiero comentar que les dejo un PowerPoint donde vamos a ver diferentes tipos de ejemplos de lo que es el patrimonio neto, que los vamos a explicar en las clases subsiguientes para que quede más claro. Todo esto que vimos lo vamos a ver en ejercicios, obviamente como estamos haciendo todas las clases, pero bueno, los ejemplos del patrimonio neto los voy a dar en una clase vía Zoom. Muchas gracias nuevamente a todos.